Cerca de 1.500 manifestantes indígenas convocados por la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi, UNORCAC, se movilizaron esta mañana hacia la ciudad de Ibarra como parte de la jornada de protestas en el marco del paro nacional. La caravana, integrada por camiones, camionetas y motocicletas, partió desde Cotacachi y transitó por la vía E35 hasta llegar al Parque Ciudad Blanca, punto de concentración inicial. Una vez en la ciudad, los manifestantes iniciaron una marcha pacífica por las calles Fray Vacas Galindo y Obispo Mosquera, en los alrededores del mercado Amazonas. Durante su paso, varios locales comerciales cerraron sus puertas de manera preventiva y el transporte público fue suspendido en el centro de Ibarra ante el temor de posibles incidentes. Entre las principales exigencias de los manifestantes se encuentran la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126, el rechazo a la propuesta de asamblea constituyente impulsada por el presidente Daniel Noboa, el esclarecimiento de la muerte del dirigente Efraín Fuérez y la liberación de las 12 personas detenidas durante las protestas en Otavalo. Compañeros y compañeras, desde la organización UNORCAC pedimos que se sumen en esta lucha colectiva. Hay gente que va difamando y distorsionando las cosas, que ya nos hemos embolsillado la plata. No, aquí estamos con la lucha, con el pueblo, para el pueblo, compañeros y compañeras. Esta lucha tiene que ser homenajeada y tiene que ser en lucha de resistencia en memoria de Efraín Fuérez, una persona de Quiroga, Cotacachi, que fue oprimida el 28 de septiembre por los militares y policías que deben cuidar al pueblo. El despliegue de seguridad fue notorio en los alrededores de la gobernación de Imbabura, donde contingente de la Policía Nacional y del Ejército resguardaron la zona ante el avance de la movilización. Cerca de las 14 horas, los manifestantes se concentraron en el obelisco de Ibarra, donde voceros de la UNORCAC, acompañados por representantes del pueblo Quichua Caranqui y el pueblo Natabuela, lanzaron advertencias a la ciudadanía. Señalaron que si la población no se suma al paro nacional, las próximas acciones podrían incluir hechos violentos y destrozos en la ciudad. Los dirigentes afirmaron que su objetivo es tomarse Ibarra como medida de presión, argumentando que las protestas buscan un beneficio colectivo. Si quiere diálogo, le damos 24 horas si quiere diálogo. Y si no, compañeras y compañeros, 68 días lucharon para tener 8 horas de trabajo. 48 días lucharon para tener los derechos de las mujeres, derechos de los niños. Y más días hemos de seguir luchando. No vamos a bajar la guardia, compañeras y compañeros. Debo decir que esta movilización fue convocada por la UNORCAC, por las organizaciones sociales de la FICID, por las organizaciones sociales que están resistiendo ya en sus 17 días de paro a nivel nacional, porque el gobierno de Noboa el día de ayer, con un emisario, desconectó toda solución mediante el diálogo. Nosotros creemos que ya es el momento que el gobierno se siente de una vez por todas a solucionar el problema que él ha creado. Aquí el pueblo está exigiendo una sola cosa, que se elimine el decreto 126. ¿Y cuál ha sido la respuesta? La militarización, la fuerza, la bala. Hay que también dar con los asesinos de quien fue Efraín, ¿sí? Y en esa medida estamos como pueblo solidarizándonos, levantando la voz. Hasta el cierre de esta edición no se reportaron enfrentamientos ni detenciones, aunque el ambiente en la ciudad se mantiene tenso y con alta presencia policial. Antes de continuar con este resumen de noticias, te invito a que te suscribas a Sublime Ecuador. Recuerda, somos las noticias más frescas del país. 5 detenidos por atacar la caravana de Daniel Noboa en Cañar quedaron en libertad. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en Azogues. Una jueza determinó que la detención de las 5 personas fue ilegal. Los 5 presuntos atacantes de la caravana en la que viajaba el presidente de la República del Ecuador en la provincia de Cañar quedaron en libertad. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló el miércoles 8 de octubre. La Fiscalía General del Estado informó que la jueza que dirigió la audiencia determinó que la detención fue ilegal, por lo que el Ministerio Público
no pudo formular cargos contra los detenidos. Las 5 personas que fueron arrestadas el martes en el sector del Tambo, provincia de Cañar, todos fueron acusados de ataque y resistencia y denunciados por terrorismo. Yacu Pérez, abogado de los detenidos, indicó que la jueza calificó de ilegal la detención por violar el debido proceso, mantenerlos incomunicados y sin la lectura de derechos. Que un gobierno venga acá a provocar al pueblo de Cañar, pero a la vez nos da alegría saber que hoy recuperan la libertad. Y más alegría va a ser de que ellos se va a confirmar su inocencia. Porque de acuerdo a como ayer se presentaba la teoría del caso, la señora ministra del Ambiente denuncia por el delito de terrorismo, diciendo que les va a mandar a 30 años de prisión. Y desde el gobierno también se indica a nivel internacional. Y qué tristeza. El Estado, como siempre, hace uso excesivo de la fuerza contra el Estado constitucional de derechos y justicia. Franklin no es terrorista, es artista y los demás son defensores, escribió Yacu Pérez en su cuenta de X. En ese mismo contexto, John Reinberg expresó su rechazo en la decisión de la jueza frente a los detenidos, catalogándolo de un golpe bajo a la justicia del país. Los videos son claros, hay videos que demuestran la agresión de la cual sufrió la caravana del presidente de la República. Así que esa narrativa está sumamente clara. Lo que está pasando, y que no es nada nuevo, es la traición por parte de la justicia, la irresponsabilidad de la toma de decisiones, ¿no? Que nuevamente nos estamos dando cuenta que están favoreciendo obviamente a la delincuencia, porque lo que se cometió es un acto de violencia, es un atentado contra el presidente de la República, y obviamente pues vemos el resultado, que no es que sorprenda mucho de parte del juez que dio esa medida. Ayer el diálogo tuvo un vocero con las organizaciones de Imbabura, pero el acercamiento se rompió por los hechos contra la caravana presidencial en Cañar. Así lo informaron los dirigentes de la provincia. Y esto es preocupante porque hemos venido trazando ya acuerdos con nuestros dirigentes, hemos estado transparentemente trabajando. Así el país se apresta a salir a un feriado tenso y con escasas posibilidades de solución. De ahí que la Iglesia Católica hace una vez más el llamado a un diálogo inmediato para evitar más hechos de violencia como los vistos en las últimas horas. El diálogo debe ser un diálogo franco, abierto a todos los sectores. Un diálogo profundo y llegue a la raíz, a las causas de los grandes problemas que ya sabemos. Problemas de pobreza, de corrupción, de inseguridad. El diálogo requiere bajar las agresiones, el vandalismo y la criminalización de la protesta, dice Ramiro Ávila, quien tras el paro del 2022 participó en las mesas del diálogo. El gobierno del señor Noboa está haciendo exactamente lo mismo de los errores que se cometieron. ¿Y cuál fue la consecuencia después de 3 semanas, de un mes, de 2 semanas, de varios muertos? Recién se sientan a dialogar. Que evite eso el presidente, que evite eso el gobierno y que se siente antes de que la violencia siga incrementándose. Me parece que hay que tener el ánimo de ceder de lado y lado. Que dialogar no es claudicar, dice el exministro de Gobierno Francisco Jiménez, quien lideró las conversaciones en el 2022. Si se piensa en un país donde la mayoría busca tranquilidad, trabajo y seguridad. Y normalmente quien debe dar esas soluciones es el gobierno. Pero si el gobierno no abre el abanico y se mantiene cerrado, hermético, es mucho más difícil para la gente percibir la consecución de esas soluciones. Que la experiencia manda a encontrar personas con poder de decisión que logren confianza entre las partes enfrentadas. Y estamos claros que el gobierno es el gobierno y debe actuar como gobierno. Pero insisto, dialogar no es ceder. El gobierno y la CONAIE hasta esta hora miden fuerzas de resistencia y este paro será más largo que el del 2019, que duró 11 días, y el del 2022, que fue de 18 días. Fiscalía publicó estas fotos en sus redes sociales sin mayores detalles. Tan solo explican que se trata de un allanamiento, una investigación por presunto lavado de activos en contra de 6 personas naturales y 5 jurídicas, iniciada con base en un reporte de operaciones inusuales e injustificadas. En las fotos se ve que se incautaron laptops, celulares, documentos. No dan nombres, pero está confirmado que una de las casas allanadas es la del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Y que allanen lo que quieran, no hay nada que esconder. La realidad es que siempre están tratando de inventar algo. Como no tienen nada en el otro caso, quieren ver qué inventan por acá, pero no importa. El alcalde no interrumpió su agenda. Asistió a los actos previstos, dio discursos. Buen día a todos. Nadie se hueva.
y anunció que el cronograma por las fiestas de Guayaquil se mantiene inalterable. Los allanamientos ocurren pocos días después de que Carlos Alarcón asumiera como fiscal subrogante. Alarcón, que reemplazó a Wilson Toainga, fue quien estuvo a la cabeza del caso AAA, en el que también se investiga al alcalde. Qué coincidencia, ¿no? Que el subrogante, cuando está en funciones, viene el allanamiento. Así que lo más chistoso es que todos los informes de la UAF en el proceso anterior, que también los hicieron, dicen como resultado que no hay ninguna operación inusual. ¿Cuál es la operación inusual? Álvarez dice que este nuevo caso y el allanamiento lo tomaron por sorpresa. Confirmó que los otros inmuebles allanados también pertenecen a su familia. Que se meten con la familia, que eso es lo peor, pues no, mis hermanos, ¿qué tienen que ver, no? ¿Quién está haciendo la voz? El ministro del Interior niega que se trate de una acción política. Aquí no hay una persecución, aquí hay un tema de una investigación que está llevando el Poder Judicial, que lo está liderando la Fiscalía, y ellos serán los llamados a responder. Un comunicado que la Fiscalía publicó, también en redes, asegura que las personas y empresas investigadas se habrían transferido entre sí acciones y bienes, con el fin de ocultar la identidad de los accionistas de dichas empresas y un patrimonio de origen presuntamente ilícito. Agrega que esas transferencias habrían superado los $3,5 millones y que además una de las compañías habría adquirido bienes por más de 4 millones. Un helicóptero del ejército ecuatoriano sufrió un accidente la mañana de este miércoles en una zona caracterizada por presencia de organizaciones delictivas y mafias que controlan la minería ilegal en el norte del país. Un reporte preliminar del ejército indica que el helicóptero Ecuriel de fabricación francesa sobrevolaba el trayecto entre la mina El Olivo y Mina Antigua, entre los cantones Urcuquí e Ibarra, cuando se desplomó. El ejército señaló que abrirá una investigación para conocer las causas del siniestro y dijo que la tripulación hacía reconocimientos aéreos en la zona de minería ilegal. Según el reporte preliminar, la aeronave quedó enredada en los cables tensados en la zona para extraer material aurífero de manera ilegal por medio de poleas. En un parte policial se indica que personal del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos, Cuerpo de Bomberos de Pimampiro y personal del Ministerio de Salud acudieron a socorrer a los 2 tripulantes y 2 pasajeros heridos, sin detallar el estado de salud de cada uno. En ese documento se indica que la zona es montañosa y de difícil acceso, donde no existe conexión celular y las bases policiales o militares más cercanas quedan a 1 hora de camino. Un helicóptero Bell de fabricación norteamericana se accidentó el 6 de mayo del 2024 en una operación militar entre Guayaquil y Salinas. Los 2 ocupantes murieron. 10 días antes, un helicóptero del ejército Mi-171 de origen ruso cayó en la selva de Pastaza. Sus 8 ocupantes fallecieron. Avanza el proceso electoral para el referéndum y consulta popular del próximo 16 de noviembre. 291.080 ciudadanos fueron designados para integrar las juntas receptoras del voto a escala nacional y en el exterior. A nivel nacional, 287.735. Para el exterior, 3.345. Esto mientras que solo en Pichincha fueron designados 50.001 miembros para 7.143 juntas receptoras del voto. De ellos, el 73% corresponde a estudiantes universitarios, el 16% a empleados privados, el 9% a servidores públicos. Las notificaciones a quienes fueron seleccionados para integrar las juntas inician desde el 9 de octubre, al igual que las capacitaciones que se realizarán hasta el 15 de noviembre. En lo que corresponde a la capacitación, un punto fijo, permanente, en las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha. Desde nuestras redes sociales, la página www.cne.gov.es, sí, y del aplicativo APP-CNE, puedan hacer la consulta de este trámite y puedan acercarse. La autoridad precisó además que el día de las elecciones se mantiene la prohibición de tomar fotografías y usar el celular. Los miembros de juntas receptoras del voto, a partir de las 5 de la tarde, no podrán utilizar sus dispositivos móviles. 5 miembros de juntas receptoras del voto estaban dedicados a realizar el escrutinio, que bajó ostensiblemente el número de inconsistencias. Quienes no acudan al llamado serán multados con el 10% de un salario básico unificado, es decir, $47. Decoración, doctor Vicente Rocafuerte. Con entrega de reconocimientos, videos conmemorativos, exaltaciones a Guayaquil, se realizaron las sesiones solemnes de la Asamblea Nacional y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El auditorio principal del Colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil acogió a los legisladores, quienes
como acto de civismo acudieron a la cita. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, en su discurso comparó la gesta histórica de la ciudad con la actualidad del país. Hoy celebrar la independencia de Guayaquil es celebrar una actitud, la de plantarse frente a la historia y decir basta a todo lo que no nos deja avanzar. Además, indicó que en los últimos meses en la Asamblea Nacional ha predominado el interés personal. Venimos de meses intensos, de una asamblea muchas veces cuestionada, de intentos de desestabilización, de una clase política que a veces parece más preocupada por su puesto que por su gente. A la sesión solemne de la Asamblea asistieron los ministros de Defensa, de Gobierno del Interior, autoridades policiales y judiciales. Mientras, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su sede recibió a varias autoridades y a sus consejeros para rendir homenaje a Guayaquil. El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, dio la bienvenida con anuncios, entre ellos la disposición de las instalaciones y el lanzamiento oficial de un programa de participación ciudadana. Este proyecto donde los jóvenes se empoderan, donde se activa el liderazgo, con becas al 100%, con becas al 50%. Fantoni también mencionó que está previsto que para abril 2026 se conozca el nuevo fiscal general del Estado. Nosotros dijimos que en octubre teníamos jurado, estamos bien en el proceso, tiene 6 meses el jurado, la Comisión Ciudadana, para finalizar este proceso. Con anuncios y comparaciones, las autoridades rindieron homenaje a Guayaquil por su independencia. Por primera vez la onza de oro cuesta más de $4,000. En septiembre, el precio de ese metal registró 13 máximos históricos en el mercado internacional, según Bloomberg, y este miércoles alcanzó los 4,042. El precio de la onza del oro tuvo su primer repunte en 1980, cuando llegó a costar $668. En el 2008, 969. En el 2011, 1,826. En el 2024 superó los 2,000. Y en el primer trimestre del 2025, los 3,000. Desde entonces, el crecimiento ha sido vertiginoso. Esta dinámica del mercado ocurre principalmente por dos razones. En momentos de crisis, conflictos geopolíticos como la guerra en Ucrania o en Palestina, crece la incertidumbre financiera. Los inversores buscan refugio en activos percibidos como seguros, y el oro es uno de los más tradicionales en ese rol. Mientras suba la demanda, se incrementan los precios, y eso tiene trascendencia en Ecuador, para sus reservas en el Banco Central, que suman 26,28 toneladas. Si el oro se revaloriza, esa porción de la reserva en activos oro también sube de valor y por lo tanto el monto total de reservas sube de valor también. El impacto también será positivo en los impuestos que se cobren, según la Cámara de la Minería del Ecuador. Solamente Fruta del Norte este año tiene previsto pagar alrededor de $400 millones solamente en 3 impuestos. En el 2024, ese rubro fue de $220 millones. El incremento del precio de la onza de oro también representa un riesgo al que deben poner atención las autoridades, según la Cámara de Minería del Ecuador, porque puede provocar la proliferación de la minería ilegal que mueve alrededor de $1,000 millones al año, sin pagar impuestos y causando daños ambientales. El Ministerio de Salud Pública atenderá con normalidad durante el feriado en los 136 hospitales del país. Los servicios de emergencia en centros de salud tipo B, C y hospitales estarán habilitados durante las 24 horas del día. Asimismo, las citas médicas y cirugías previstas para el jueves se reprogramarán según el análisis de cada establecimiento de salud.